Eh, el Carabanchel es una de las cosas más importantes que me han pasado en la vida y cambia hasta mi forma de ver el mundo. Yo vivía en Madrid, en la otra esquina, con mis padres, en la otra esquina de Madrid, en Chamartín, un barrio pijo, muy cerca del Bernabéu, y de repente yo estaba jugando en regional, hay unos cuantos equipos que me quieren fichar, pero en realidad es por una serie de azares. Mi entrenador era amigo del entrenador del Carabanchel, entonces me llama el Getafe, pero él me dice, no, no vas a jugar en segunda porque no vas a jugar en tercera, que vas a jugar, ya lo verás. Y claro, el Carabanchel entonces era el quinto equipo de Madrid, metíamos 3.000 personas o 4.000 por la mañana, el domingo por la mañana en la mina. Impresionaba mucho. El lunes en el Marca y en Las había media página dedicada al Carabanchel. Para un futbolista jovencito de 19 años que estaba estudiando en la facultad, entonces aquello era la bomba. Eh, y cuando yo llego a Carabanchel, cambia mi forma de ver la vida. Primero porque en un vestuario se aprende muchísimo y los compañeros que tienes, dejas de ver los 40 años y al cabo de los 40 años te los encuentras y es como si estuvieras la tarde anterior con ellos en el mismo vestuario. Pero además era una escuela de costumbres y un barrio distinto, mucho más combativo, peleón, guerrero, mucho más parecido a la vida que el sitio donde yo vivía. Aparte de eso, era un barrio sorprendente porque, te digo que yo venía de Chamartín, entonces el primer día que llego, lo estoy recordando perfectamente, cogía el 40 hasta Rubén Darío, el autobús y ahí el metro hasta Carabanchel y paraba enfrente del Hospital Gómez Ulla, que eso era 1 hora y media de ir y 1 hora y media de volver y me vino fenomenal para probar la carrera. Te lo hago corto. Cuando salgo del metro, justo en la glorieta, miro a la izquierda y veo un bar lleno de fotos del Atleti, de pósteres del Atleti, de banderines del Atleti. Digo, debe ser una peña del Atleti. Joder, qué maravilla, esto es un signo de buena suerte. Pero coño, sigo andando, el siguiente bar lleno de fotos del Atleti, y me di cuenta ese mismo día que Carabanchel era del Atleti, que el sur de Madrid era del Atleti, que es verdad que es el equipo del pueblo. Fíjate, para un atlético cerrado, colchonero empedernido, como yo, que además vivía en Chamartín, al lado del campo del Madrid, fue pues otra epifanía, ¿no? Otra aparición. Carabanchel es una de las cosas más importantes que me han pasado en la vida, el club. La verdad es que, entonces, como te digo, el Carabanchel era un equipo importante en Madrid, que tenía mucha presencia, estaba por delante, por supuesto. El Fuenlabrada ni existía a su lado. Hablo de equipos que estaban en la Liga Smartbank esta temporada. El Alcorcón, nosotros le metimos 5 sin despeinarnos. Y en la semifinal de la Copa de Madrid le ganamos, en los dos campos también. Eh, Te hablo de equipos muy fuertes. El Leganés también estaba por detrás de nosotros. Carabanchel estaba por delante de todos esos equipos. A su altura, de tercera, solo estaba el Moscardo. Y luego estaban los filiales, ¿no? El Castilla y el Atlético Madrileño. Eh, para mí fue definitivo. Primero porque había compañeros que habían jugado en primera división, otros como Salagre había sido campeón de España aficionados con el Madrid. Y aparte de que te enseñaban mucho, eran unos tipos fenomenales. Te enseñaban el campo y te enseñaban fuera. Y aquello sirvió, como te decía, para que un chavalín que jugaba un fútbol espontáneo, driblador, muy de barrio, muy de jugar en los descampados y tal, como yo no había estado en canteras, pasé a entender de verdad los conceptos del fútbol. Me hice futbolista ahí. Era una selección de futbolistas que venían de vuelta, como el Chato González, nuestro capitán, había jugado una semifinal de Copa contra el Manchester United, contra el Real Madrid, era internacional. Y jugadores jóvenes que destacábamos en la regional madrileña. Entonces era una mezcla de veteranos que venían de vuelta y jóvenes que llamaban mucho la atención. Pero la mayor parte asilvestrados, es decir, futbolistas espontáneos. Nuestro delantero centro, yo era el 10 y él el 9 y éramos amiguísimos. Modesto, del que te han hablado, que volaba, es que volaba directamente. Era otro futbolista que carecía de cualquier
canon de cualquier escolástica. No había estado en ninguna academia de fútbol, había empezado en los juveniles del Carabanchel mientras jugaba a voleibol. Entonces, claro, tenía un remate de cabeza, ¿pero por qué? Porque aplicaba su salto de voleibol. Y yo era un pícaro driblador que quería estar siempre cerca de la pelota, porque en el campo de mi cole, en el recreo, salían 400 a jugar a la vez, había 12 partidos a la vez, te daban un balonazo mientras driblabas y te convertías en un pequeño demonio si eras habilidoso, como me pasaba a mí. Entonces, juntado todo ese talento, daba el Carabanchel, que era un equipo que siempre estaba entre los primeros. Nuestro campo entonces era un campo de tierra, pero de arena fina. Es el campo más viejo de Madrid, como sabes, y uno de los más antiguos de España. Yo creo que el segundo después del Águilas, en Murcia. Para empezar, el campo de la Mina era mucho más grande en aforo, pero también era más grande en dimensión, porque han quitado un poco de un lateral, han quitado donde está la cafetería y tal, todo eso era campo, llegaba hasta allí y eso son 15 metros, con lo cual el campo se ha quedado un poco chato y más feo, porque te digo que tenía gradas en toda la dimensión del campo. En general, tribuna, por así decir, no existía, y en los dos fondos, excepto la casa de Chita, del que te habrán hablado, que estaba en la misma esquina. Eso era lo único que se salvaba. Pero un campo en el que del vestuario salías por debajo. Como los campos de primera división, salías por debajo y en el momento en que empezabas a subir las escaleras empezaba a sonar también el himno. No había televisión, había dos canales. La normal que decíamos, la 1, y la 2, que era el UHF. Entonces, por la mañana no había programación el domingo, entonces la gente se iba a misa de 12 y a ver el Carabanchel, o a ver el Carabanchel y luego a misa, o solo a ver el Carabanchel. Era muy claramente el equipo de un barrio que tenía 600.000 personas, que Carabanchel había sido municipio hasta 20 años antes, poblado cercano a Madrid. Había un sentimiento muy radical de barrio, muy contundente, que ahora se ha perdido. Claro. Ahora el Carabanchel, la gente que va al campo, estos 2 últimos años que está mucho más dedicado al Huesca y viajaba siempre, no he podido estar con el equipo, pero hasta hace 3 o 4, antes de la pandemia, iba muchísimos domingos. Y te encontrabas a los históricos, a los que hemos jugado allí, a los aficionados históricos que ya estaban cuando nosotros jugábamos, a Pedro, a Rosa, a toda esa gente de alguna peña que hay también, pocos jóvenes y antiguos jugadores. Y esas son las 200, 300 personas los mejores días que van a ver al Carabanchel, frente a las 10 veces más que llenaban el estadio en aquellos partidos. Los equipos que no tienen una sustentación económica o una escuela de fútbol muy potente con muchos niños de los que poder espigar, solo hizo el Moratalaz, que sin embargo también ha perdido la categoría, equipo que trabaja con la cantera seguramente a la altura de los mejores de Madrid, más en cantidad, también en calidad que nosotros. Por ejemplo, en cantidad tiene más que casi nadie ese equipo, pero nosotros no teníamos ninguna de las dos vías. Entonces era muy complicado. Desde que el club se reestructuró, cuando estuvo a punto de bajar a segunda regional, hubo una asamblea en la que yo participé, entró un presidente con muchas ganas, que venía del Betis San Isidro, hasta que con la crisis de 2008, aquello, en 2012 ya el hombre ya no daba más, sabes que no podía más. Y se asfixió económicamente, entonces el club cambió de trayectoria económica, empezó a tambalearse y vive de los socios. Eso en esta categoría madrileña es mal negocio. Sí, claro, era nuestro eterno rival, pero rivalísimo. Ahí había un duelo entre el Mosca y el Cara que llenaba los campos, los dos campos, y que eran partidos bravos. Mira, el otro día estuve, me encontré por la calle. Joder, nos dio una alegría a los dos. Alfonso Fraile, defensa central del Real Zaragoza, del Real Madrid,
el duelo era Modesto por nosotros y Alfonso Fraile por el Moscardó. Central, Alfonso Fraile, delantero centro, Modesto. Pero luego había veteranos ilustres en los dos equipos. En ellos Valbuena, Ramón Bordons, que había jugado en el Atleti, en el Rayo Vallecano, nosotros Salagre y González, nuestros centrales, que habían jugado en el Real Madrid, en el Murcia, en el Plus Ultra, en el Jerez. A esos veteranos se acompañaba el talento joven de futbolistas que luego fuimos más arriba, ¿no? Y eran partidos que casi nunca se resolvían por diferencia de goles, sino por la mínima, muchas veces empataba, porque eran partidos muy tensos, de los de no dormir la noche anterior. Había mucha responsabilidad, ¿sí? Me faltan elementos de juicio porque, como te decía, no he estado en el campo. He quedado con Miguel, medio centro que juega con nosotros, que es asiduo, y todavía más Juan Carlos Sanchidrián, que está implicadísimo en el tejido social del club. Y Sanchi, que es el que convoca, siempre esta vez he sido yo, pero tiene pendiente contarnos cuál es la realidad del equipo, que deportivamente no es buena, es obvio, porque hemos descendido a una categoría que no le corresponde al Carabanchel. En lo económico, administrativo también me anticipó que no es optimista, y a ver qué se puede hacer, porque va a ser trabajo de todos. Yo tengo mucho lío, me he retirado este año del fútbol profesional como gestor. Ya tocaba, ¿no? Joder, Andrea estaba hasta las narices. Y no sé si tendré más tiempo, pero si algún día yo pudiera decir, bueno, hasta aquí he llegado con el Huesca y tal, maravilloso, el club está estructurado, se queda la gente que tiene que estar, yo creo que algo de mi tiempo se lo dedicaría al Carabanchel, porque ya lo hice una vez y funcionó, y si pudiera dedicar eso, yo creo que se pueden hacer cosas, pero no es ni un compromiso, ni una promesa, ni una esperanza, ni una posibilidad, es simplemente un pensamiento que pasa por la cabeza y te suelta a bote pronto, nada más.